La mansión secreta de El Chapo Guzmán, lujo macabro y el legado que México prefiere olvidar. La primera vez que Rosa vio la mansión, pensó que se había equivocado de dirección. No podía ser ahí, se dijo, apretando con más fuerza la bolsa de tela donde llevaba su lonche de tortillas envueltas en servilletas y un bote de café soluble. Aquello no parecía una casa, era un monumento al exceso, levantado sobre una loma a las afueras de Culiacán, donde las calles sin pavimento se llenaban de lodo cada vez que el cielo se acordaba de llorar sobre Sinaloa. La reja era tan alta que parecía tocar los cables de luz, y las cámaras, como ojos de halcón, seguían cualquier movimiento en la calle. Más allá, entre palmeras traídas de sabe Dios dónde, se alzaba la mansión. Columnas blancas, ventanales oscuros, alberca brillante asomando en un costado. Rosa tragó saliva. Venía caminando desde la parada del camión, con los zapatos aún manchados de polvo del barrio donde vivía, un lugar donde las casas de bloc sin pintar y techos de lámina se apretaban unas contra otras como si tuvieran frío. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos intensos y llenos de emociones como este. El aire olía a humedad y gasolina, mezcla rara que venía de la avenida cercana y de los jardines recién regados. Rosa respiró hondo. Llevaba meses sin trabajo fijo, desde que su marido murió en un accidente de construcción. Una cosa rápida, doña, ni sintió, le dijeron. El dinero alcanzaba cada vez menos. Su hija, Marisol, ya había tenido que dejar la prepa por mientras, para ayudar con trabajos ocasionales cuidando niños y limpiando casas. Esa idea le quemaba el pecho de vergüenza a Rosa, pero no podía cambiarla con voluntad ni rezos. «Pues es aquí o no es», se murmuró acomodándose el suéter viejo sobre el uniforme barato que había conseguido en el mercado de segunda. Sacó del bolsillo el papel arrugado donde estaba apuntado el nombre de la calle y el número. Coincidían. También estaba escrito el nombre de la agencia de limpieza que la había llamado de repente Servicio Especial, Contrato Temporal. Había algo en ese especial que no le gustaba, pero el estómago no permite darse lujos de sospechas. Se acercó a la caseta junto a la reja. Dentro, un guardia con chaleco negro y una pistola al cinto la miró de arriba abajo con desgano. «¿Sí?», preguntó, como si ya estuviera cansado de decir esa palabra. Vengo por lo del trabajo de limpieza. Me hablaron de la agencia. Me llamo Rosa Bautista». El guardia frunció el ceño, buscó algo en una lista. Rosa se sintió pequeña, como cuando de niña la regañaba el director en la primaria y ella no sabía dónde poner las manos. «Aquí está, Rosa Bautista», dijo el hombre al final con voz más neutra. «Pásale, pero no saques el celular para tomar fotos ni nada, ¿eh? Ni preguntes mucho, nomás haces lo que te digan». «Ni celular tengo», respondió ella, con una media sonrisa triste. El guardia la observó un segundo más, quizás dudando si le estaba mintiendo. Luego presionó un botón, y la enorme reja comenzó a abrirse con un chirrido metálico. El sonido le recorrió la espalda como si fuera un presagio. Mientras cruzaba, Rosa sintió que dejaba el mundo que conocía, el de las colonias humildes, con música de banda en las esquinas y niños jugando descalzos, para entrar en uno donde todo resplandecía de una forma que no era para gente como ella. Cada paso sobre el pavimento impecable le recordó que sus zapatos ya estaban gastados en la suela. La puerta principal de la mansión se abrió antes de que ella llegara a tocar. Un hombre delgado, de camisa blanca y zapatos lustrosos, la esperaba con una carpeta en la mano. No parecía un amo rico, sino más bien un empleado acostumbrado a mandar. «¿Rosa Bautista?», confirmó.
Sí, señor. Soy el licenciado Medina. Represento a la dependencia federal que está a cargo de esta propiedad. Es una intervención temporal, ¿entiende? Un proceso administrativo. Usted viene por el contrato de limpieza. 3 semanas, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con 1 hora para comer, ¿correcto? Sí, eso me dijeron por teléfono. Muy bien. Aquí adentro, por favor. Rosa cruzó el umbral de la casa y el aire cambió. Dentro olía a algo rancio, como a humedad atrapada y perfume viejo. El suelo de mármol brillaba como si fuera agua, pero la luz que entraba por los ventanales estaba filtrada por cortinas gruesas, dejando la casa en una penumbra incómoda. En las paredes colgaban cuadros enormes de paisajes, caballos y escenas de cacería, todos con marcos dorados. No había nadie más, ni risas, ni televisión, ni el ruido cotidiano de una casa habitada. Solo el eco de sus pasos. Esta casa, se atrevió a decir, está vacía. El licenciado Medina la miró con una sonrisa profesional, esa que no dice nada y lo dice todo. Está asegurada por el gobierno. La vamos a habilitar para un evento especial más adelante y debe quedar impecable. Tenemos poco tiempo. Usted no tiene que preocuparse por los detalles, ¿de acuerdo? Rosa asintió, pero sus ojos no podían dejar de recorrer el lugar. En un rincón del recibidor todavía había un florero con rosas secas, casi negras. Sobre una mesa baja de cristal había un cenicero con colillas aplastadas a medias. Así no lucía una casa abandonada por completo. Parecía como si la hubieran dejado deprisa, en medio de una vida lujosa, y el tiempo se hubiera quedado atrapado allí, sin que nadie tocara nada. Hay otras 2 muchachas que van a llegar más tarde, continuó el licenciado. Usted hoy va a empezar con los pisos de la planta baja. Más tarde se le va a indicar si se requiere algo en las recámaras. Y un detalle importante. Se detuvo, bajó un poco la voz. Hay habitaciones en las que no debe entrar, en absoluto. Están en el ala este, pasillos del fondo. Si se le ocurre abrir alguna puerta de esas, su contrato termina en ese mismo momento. ¿Estamos claros? Rosa sintió un pequeño escalofrío. Sí, señor. Yo nada más hago lo que me digan. Eso espero. El licenciado le extendió una identificación plástica colgada de un cordón. Póngase esto siempre que esté aquí, y no hable con nadie del trabajo que está haciendo ni de cómo es la casa. Por su seguridad, señora. No todos ven con buenos ojos que esto ahora sea propiedad del Estado. Ella sintió con esas palabras un peso extraño sobre los hombros. Ya había escuchado en las noticias que el gobierno estaba rifando casas y bienes incautados al narcotráfico, cosas que antes pertenecían a gente famosa, peligrosa. Nunca imaginó que una de esas propiedades quedara tan cerca de su colonia, ni mucho menos que ella acabaría trapeando esos pisos. Es verdad que esta casa era de... Se detuvo, sin atreverse a decir el nombre, como si invocarlo trajera desgracia. De ya sabe quién. El licenciado suspiró. Miró un momento hacia las escaleras que subían a la planta alta, como si allá arriba también hubiera oídos. No se acostumbre a hacer preguntas, señora Rosa, dijo, sin dureza, pero firme. Lo que sí le puedo decir es que durante años muchos en esta ciudad sabían quién se movía por estas calles y nadie decía nada. Por miedo, por conveniencia, por costumbre. Ahora esa época se supone que terminó, pero hay fantasmas que no se van tan fácil. La palabra fantasmas le retumbó en la cabeza. Él le entregó un juego de llaves. El área de servicio está por allá, señaló hacia un pasillo lateral. Hay un pequeño cuarto con baño para que deje sus cosas. El material de limpieza está en la bodega, al fondo. Y recuerde, si ve algo extraño, no toque nada. Me llama, o llama al guardia. Rosa tomó las llaves como quien recibe algo que quema.
No era una mujer miedosa. Había vivido tiroteos en la colonia. Había aprendido a tirarse al piso cuando sonaban los balazos y a seguir barriendo después, porque la vida continúa. Pero algo en esa casa, en el silencio espeso, en el olor a perfume caro mezclado con polvo, le inquietaba el alma. Caminó por el pasillo indicado. El contraste la golpeó de inmediato. De la parte frontal, llena de mármol y adornos, pasó a una zona de azulejos viejos, puertas de madera gastada y focos amarillentos. Allí sí reconocía el mundo, el de las cocinas, las áreas de servicio, los cuartos diminutos donde duermen los que hacen brillar las casas ajenas. Encontró el cuartito que sería suyo durante esas semanas. Tenía una cama individual, con un colchón delgado, un ropero pequeño y una ventana que daba al patio trasero. Rosa dejó su bolsa en la cama, se miró rápido en un pequeño espejo rajado que colgaba en la pared. Se alisó el pelo, recogido en una trenza apretada, y se ajustó el uniforme. Pantalón negro y blusa azul marino, un poco grande para su cuerpo delgado. «Tú puedes», se dijo en voz baja. «Es solo trabajo. 3 semanas. Luego vemos». Salió hacia la bodega y encontró escobas, trapeadores, cubetas, químicos de limpieza, guantes de plástico. Todo estaba ordenado de manera casi militar, con etiquetas. Tomó lo necesario y regresó hacia el recibidor. El eco de sus pasos se escuchaba por toda la planta baja. Se arrodilló para meter el trapo en el agua con jabón y al bajar la mirada se dio cuenta de que el mármol no estaba solo sucio de polvo. En ciertas partes había manchas opacas, como si alguien hubiera limpiado algo hace tiempo, pero no lo suficiente. Frotó con fuerza. El trapo se tiñó de un color marrón oscuro. Sintió un nudo en la garganta. No quiso pensar qué había sido eso. El tiempo dentro de la mansión parecía avanzar distinto. El reloj de la cocina marcaba las horas, pero el silencio las borraba enseguida. Mientras tallaba, Rosa imaginaba la vida de quienes habían caminado por esos pasillos, las risas, las fiestas, los gritos, la música a todo volumen, la gente entrando y saliendo a cualquier hora. ¿Cuántos eran sirvientes como ella, invisibles, apagando fuegos ajenos, limpiando restos de excesos ajenos? ¿Cuántos se habían quedado atrapados en esa vida por no tener otra salida? A media mañana, escuchó el rechinido de la reja otra vez y voces lejanas. Asomó discretamente por una ventana. 2 camionetas oficiales estaban estacionadas ahora en la entrada. Vio al licenciado Medina hablando con otros hombres de traje, y detrás de ellos a 2 mujeres jóvenes con uniforme blanco y verde, seguramente las otras de la agencia. Cuando entraron, el licenciado las llamó al recibidor. «Señoras, les presento a Rosa», dijo, haciendo un gesto vago. «Va a ser la encargada de la planta baja. Ustedes verán recámaras y baños de la planta alta, pero solo las que se les indiquen». Las muchachas la miraron con curiosidad. Una, de piel muy blanca y cabello teñido de rubio, sonrió ligeramente. «Yo soy Lidia», dijo, «y ella es Perla». «Mucho gusto», respondió Rosa, secándose las manos en el mandil. Perla, más bajita y con tatuajes discretos en las muñecas, tenía una expresión entre divertida y nerviosa. «¿Ya vio todo esto?», murmuró. «Yo nomás vi la alberca y casi me desmayo, ni en las novelas». «Mejor no se acostumbren a ver nada», intervino el licenciado, cortante. «Están aquí para limpiar, no para hacer turismo». Las 2 muchachas bajaron la mirada. Rosa sintió una punzada de empatía. Eran jóvenes, quizás de la edad de Marisol. Se preguntó qué habrían vivido ellas para terminar allí, limpiando los rastros de una vida que nunca conocerían por completo. Medina separó tareas, reiteró las zonas prohibidas y volvió a insistir en que no hablaran con nadie de lo que veían.
Luego se fue, dejándolas a merced de aquella casa grande y silenciosa. Dicen que aquí vivía. Él, susurró Perla en cuanto el eco de los pasos del licenciado se perdió. El mero mero. Cállate, loca, le respondió Lidia, aunque en su voz también había miedo. Luego se oye por ahí. ¿Quién va a oír? Si ya se lo llevaron, insistió Perla. Pero dice mi tía que estas casas se quedan como malditas, que los que entran a trabajar luego sueñan cosas, escuchan pasos, ven sombras, como que el mal se queda pegado. Rosa sintió la piel de los brazos erizarse, apretó el trapeador con fuerza. Mejor vamos a apurarnos, intervino, tratando de sonar firme. Entre menos tardemos, menos tiempo estamos aquí adentro. La mañana se les fue entre polvo, telarañas y manchas que parecían no querer irse. Rosa entró a una sala enorme donde había un bar de madera tallada, con botellas de alcohol caras todavía alineadas perfectamente, todas vacías. Detrás de la barra encontró vasos de cristal con huellas de labios en el borde. Pensó en los brindis, en las conversaciones a media voz, en los negocios cerrados ahí, sobre esos mismos muebles. Mientras barría, vio algo brillante a unos centímetros de la base de una silla. Se agachó y recogió una cadenita dorada, delgada con un pequeño dije en forma de cruz. No parecía de fantasía, tenía un peso distinto en la mano. Se quedó mirándola un momento. Aquello había pertenecido a alguien, a alguna mujer, quizás una muchacha, una invitada, una empleada como ella. ¿La habría perdido en medio de una fiesta? ¿Se la habrían arrancado? ¿Habría salido viva de allí? Sin pensarlo demasiado, Rosa se la metió al bolsillo. No por codicia. Algo en ese objeto le inspiró compasión, como si al guardarlo estuviera rescatando un pedacito de alguien que el tiempo quiso borrar. No oyó cuando alguien se acercó detrás de ella. No debe guardar cosas que encuentre aquí. La voz del licenciado Medina la sobresaltó. Se incorporó de golpe, ruborizada. Perdón, licenciado, es que estaba en el suelo y... Él la miró con severidad. Extendió la mano. Todo lo que esté dentro de esta propiedad es evidencia, queda claro. No puede llevárselo, ni regalarlo ni tirarlo. Me lo da, por favor. Rosa dudó un segundo, pero acabó sacando la cadenita del bolsillo y colocándola en la palma del hombre. Él la observó con una expresión que Rosa no supo descifrar, mezcla de fastidio, interés, tal vez algo de tristeza. «Hay cosas aquí que huelen a sangre, señora Rosa», dijo cerrando los dedos sobre la cruz. «Nosotros venimos a limpiar en nombre de la ley. Ustedes, literalmente, a limpiar. Entre todos vamos borrando historias, pero algunas se resisten». Ella no supo qué responder. Solo asintió, con el corazón latiendo rápido. El licenciado guardó la cadenita en su saco. «Siga con su trabajo. Y recuerde lo que le dije. Hay puertas que no debe abrir». Se fue sin decir más. El eco de sus pasos se perdió por el pasillo. Rosa miró hacia el fondo de la sala, donde una puerta de madera más oscura que las demás estaba entreabierta. No estaba en la lista de las habitaciones prohibidas que Medina había descrito, pero algo en la forma en que la penumbra se colaba por la rendija le dio un presentimiento. Apretó los labios, dio media vuelta y siguió con la escoba en otra dirección. Ese primer día terminó con los músculos adoloridos y la cabeza llena de imágenes. Al salir, ya oscuro, Rosa sintió un pequeño alivio al ver las luces del barrio a lo lejos, las taquerías con humo saliendo de los trompos, los niños pidiendo «échame una ficha» en las maquinitas. Ese caos humilde le pareció, por primera vez, un refugio. En el camión de regreso, mientras apretaba su bolsa contra el cuerpo, no dejó de pensar en la cruz de oro, en las manchas del piso, en las habitaciones prohibidas, y en una pregunta que, sin querer, se había clavado como espina en su mente. ¿Qué precio estaba pagando realmente por entrar a limpiar los restos de la vida de un hombre cuyo nombre
Nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Esa noche, al llegar a su casa, todavía no sabía que la mansión guardaba algo más que recuerdos y manchas difíciles de quitar. Algo escondido entre paredes, túneles y fotos viejas, algo que la arrastraría a enfrentar no solo el legado de un imperio criminal, sino también sus propias ideas de culpa, miedo y dignidad. El segundo día, el cielo amaneció encapotado sobre Culiacán, como si las nubes también pesaran con historias que nadie quería contar. Rosa salió de su casa antes de que el sol terminara de levantarse, con el uniforme todavía húmedo en algunas partes, porque no alcanzó a secar del todo durante la noche. Marisol dormía en el catre junto a la ventana, con el brazo sobre el rostro. Rosa la miró un segundo antes de cerrar la puerta. Su hija merecía otro futuro, pensó. Tal vez esas 3 semanas en la mansión serían el primer paso. El camión iba medio vacío. Una señora con canasta de tamales se acomodó cerca de la puerta. Un señor con chaleco de seguridad dormía con el casco en las piernas. Los anuncios pegados en las ventanas hablaban de préstamos express, tandas milagrosas, cursos de inglés para irse al otro lado. Rosa miraba por la ventana la ciudad despertando. Tienditas que levantaban cortinas, perros callejeros olfateando bolsas de basura, una que otra patrulla circulando despacio. El narco no se veía en las calles, pero se sentía en la forma en que la gente evitaba mirar demasiado tiempo ciertos carros, ciertas casas. Cuando bajó cerca de la mansión, el contraste volvió a golpearla. Ahí estaban otra vez la reja enorme, las cámaras, los guardias, el lujo plantado en medio de una ciudad que hacía malabares con el salario mínimo. Uno de los guardias nuevos, un muchacho joven, la miró con curiosidad mientras anotaba su nombre en una libreta. «¿Qué se siente?», le preguntó, casi con morbo. «¿Andar limpiando donde antes no entraba ni la policía?». Rosa se acomodó el mandil, incómoda. «Se siente lo mismo que barrer cualquier casa», respondió. «Uno nomás hace lo que tiene que hacer». El guardia rió por lo bajo, como si no le creyera, y apretó el botón para abrir la reja. Dentro, la mansión seguía oliendo a ese perfume caro mezclado con polvo y humedad. Rosa cruzó el recibidor y encontró a Lidia y Perla ya en la cocina, revisando el café de olla que alguien había dejado en una cafetera vieja. «Buenos días», saludó. «Pensé que no ibas a venir», dijo Perla, bostezando. «Ayer saliste con cara de que ya no querías regresar nunca». «El hambre siempre regresa», respondió Rosa, con una sonrisa cansada. Lidia estaba revisando un papel pegado con cinta en la pared. Era una lista nueva de instrucciones, con letra impresa y el sello de la dependencia. Habían marcado áreas específicas que debían quedar listas esa semana. «Mira, Rosa», dijo señalando. «Hoy nos toca también los cuartos del pasillo del fondo, aquí en planta baja. Ayer ni los pelamos». Rosa siguió con la vista la dirección que Lidia señalaba. Un pasillo largo que se perdía hacia el ala este, el mismo que Medina había mencionado cuando habló de zonas prohibidas, pero en la hoja solo estaba marcado «cuartos de huéspedes, planta baja». Nada decía de prohibición. «¿Y el licenciado?», preguntó Rosa. «¿No ha llegado?». «Todavía no», contestó Perla, que se servía café. «Pero hay otros señores en la parte de atrás. Traen carpetas, cámaras, así como de peritos. Andan revisando un cuarto que tiene candado grueso. Yo los vi por la ventana del cuarto de lavado». Las 3 se miraron un momento, en silencio. A Rosa le vino a la mente la cadenita que había encontrado el día anterior, y cómo el licenciado se la había quitado casi con desesperación. «A mí no me gusta andar viendo de más», dijo Rosa al fin. «Si ahí están esos señores, es porque algo están buscando». «Eso es lo que me da miedo», admitió Lidia. «Que encuentren cosas y que luego piensen que fuimos nosotras, o que nos toque estar aquí cuando encuentren algo feo». Perla, en cambio,
Parecía contener una curiosidad casi infantil. ¿Se imaginan, bajó la voz, que encuentren una bóveda llena de dinero o túneles? Mi primo dice que en las casas así siempre hay túneles, que por ahí se escapaban. Tu primo dice muchas cosas, lo cortó Rosa. Mejor toma tu café y vamos empezando, que el piso no se va a trapear solo. Se repartieron las tareas. Rosa se quedó de nuevo con la planta baja. Sala, comedor, estudio y, según la nueva lista, los cuartos de huéspedes. Lidia y Perla subirían a limpiar baños y cambiar sábanas en algunas recámaras seleccionadas de la planta alta. Mientras caminaba hacia el pasillo señalado, Rosa no pudo evitar sentir una especie de presión en el pecho. Las paredes parecían acercarse, estrechando el aire. Las luces eran más tenues, algunos focos parpadeaban. A la mitad del pasillo, una serie de fotos enmarcadas mostraban paisajes de la sierra sinaloense, cerros verdes, arroyos, cielos azules. En una se distinguía la silueta de una casa grande sobre un cerro, muy parecida a esa mansión. Rosa se detuvo un segundo. En el reflejo del cristal vio, detrás de sí, el pasillo alargado y vacío. El primer cuarto que le tocó estaba casi intacto, como si el huésped hubiera salido apenas unos días antes. Cama bien tendida, maleta vacía en un rincón, un televisor apagado sobre una cómoda. Había polvo, telarañas en las esquinas, pero nada fuera de lo normal. El segundo cuarto estaba igual. Fue en el tercero donde algo empezó a sentirse distinto. Al abrir la puerta, un olor a encierro fuerte le golpeó la cara. Era un cuarto sin ventanas, solo una pequeña rejilla de ventilación cerca del techo. Las paredes estaban pintadas de un color beige que el tiempo había vuelto amarillento. No había cuadros ni adornos, solo una cama sencilla, un buró y una silla. Rosa se imaginó a alguien encerrado allí, escuchando de lejos el eco de las fiestas, los disparos, los motores de las camionetas. Se acercó al buró para quitar el polvo y vio algo tallado en la madera, en la esquina más cercana a la pared. Para ver mejor, tuvo que inclinarse y pasar los dedos. Eran letras, unas iniciales, hechas a punta de algo afilado. M.L. Rosa tragó saliva. No significaban nada para ella, pero el gesto de alguien, en algún momento, tallando sus iniciales en un mueble dentro de esa casa, le pareció un acto desesperado de existir. Como si decir, yo estuve aquí, fuera lo único que esa persona podía permitirse. Pensó en guardarse el recuerdo, pero no había nada que pudiera llevarse. Solo las letras en la madera. Respiró hondo, se puso los guantes y empezó a trapear. Mientras pasaba el trapo, escuchó un ruido seco, como si algo se hubiera caído en el pasillo. Abrió la puerta y se asomó. Nada, solo el corredor vacío, las fotos de la sierra y una luz parpadeando. «Perla, Lidia», llamó. No hubo respuesta. Estar en ese ala de la casa la hacía sentir contenida, como si la mansión respirara despacio, observándola. Fue cerca del mediodía cuando llegó el licenciado Medina. Se escucharon sus pasos apresurados, sus órdenes breves a los hombres de traje que lo acompañaban. Rosa lo vio pasar por la sala rumbo a un cuarto que hasta ese momento había estado cerrado con llave. Uno de los agentes cargaba una caja metálica, otro una cámara fotográfica. La curiosidad fue más fuerte. Rosa dejó un momento el trapeador apoyado en la pared y se acercó con disimulo hasta quedar a una distancia prudente. No quería meterse en problemas, pero tampoco podía negar que algo dentro de ella necesitaba saber qué escondía ese lugar. El cuarto era pequeño, contiguo al estudio. Lo habían tenido cerrado con candado, y ahora uno de los agentes lo abría con un juego de llaves. Cuando la puerta cedió, un olor fuerte, mezcla de humedad, papel viejo y algo más difícil de identificar, escapó hacia el pasillo. Medina se tapó ligeramente la nariz con el dorso de la mano. «Aquí es», dijo uno de los hombres.
Según el inventario preliminar, esto era una especie de oficina privada, pero hay discrepancias, objetos que no aparecen en los registros. Pues ya vamos tarde, respondió Medina. Revisen todo, fotografíen todo, y si encuentran algo que no cuadre, me lo dicen en el momento. No quiero sorpresas. Rosa, desde su posición, solo alcanzaba a ver parte del interior. Un escritorio grande, de madera oscura, estantes llenos de carpetas y cajas, una lámpara de mesa con pantalla verde, como las de biblioteca antigua. El cuarto parecía detenido en el tiempo, como si alguien hubiera salido un día con la intención de volver en unas horas, y jamás hubiera regresado. Señora Rosa. La voz del licenciado, detrás de ella, le heló la sangre. Se dio la vuelta de golpe. Él estaba apenas a unos pasos, con las cejas levemente fruncidas. Le dije que no se metiera donde no la llamaran, dijo, sin levantar la voz, pero con una dureza que no le había escuchado antes. Yo nomás iba pasando, balbuceó Rosa sintiendo que la vergüenza le subía a la cara. Ando con lo de los pisos, licenciado. Él la miró unos segundos. Luego suspiró, como si cargar con ese lugar y sus secretos también lo agotara. Lo entiendo. Es difícil no mirar, pero aquí adentro las miradas cuestan caro, señora Rosa. Mire su lista de tareas. Si ese cuarto no está ahí, usted no existe para ese cuarto, ¿queda claro? Rosa asintió, apretando los dedos hasta clavarse las uñas en las palmas. Sí, señor, no vuelvo a asomarme. Bien, él bajó un poco el tono. Váyase al área de huéspedes. Hoy mismo necesito esa parte terminada, y por nada del mundo se acerque al sótano. ¿Sótano? Se le escapó. Los ojos de Medina brillaron un instante, como si se arrepintiera de haber dicho de más. Esta casa tiene niveles que no están en los planos que se hicieron públicos, dijo, casi en confidencia. No es asunto suyo. Pero si ve una puerta que baja, da la vuelta. Entiende. Rosa tragó saliva. Entiendo. Regresó al pasillo de cuartos con las piernas un poco temblorosas. No sabía si era miedo, rabia o pura impotencia. Pensó en cuánta gente como ella había trabajado allí antes, obligada a ver sin ver, a limpiar sin preguntar, a escuchar sin contarle a nadie. En ese momento sintió una mezcla incómoda de vergüenza y culpa, como si aceptar ese trabajo la volviera cómplice de borrar lo que otros hicieron. Entró al cuarto siguiente de huéspedes. Este era diferente. Tenía una cama más grande, un sillón de piel junto a la ventana, una televisión colgada en la pared. Sobre la mesita de noche había todavía un vaso con restos secos de agua. Y sobre el sillón, cuidadosamente doblada, una chamarra de mezclilla de talla pequeña. Rosa se acercó a la chamarra. En el cuello, cosido con hilo rojo, había un nombre: Nancy. ¿Era letra infantil o de adolescente? Cuando la tomó para sacudir el polvo, algo cayó del bolsillo al suelo con un pequeño golpe apagado. Era un cuaderno, no uno nuevo, sino de esos de espiral, con la portada raspada. Tenía pegatinas de corazones y una calcomanía de una banda de música grupera. El espiral estaba chueco, las hojas amarillentas en las orillas. Rosa se quedó inmóvil. Una parte de ella le gritaba que lo dejara donde estaba, que llamara a Medina. Otra, más profunda, más humana, la obligaba a agacharse. Tomó el cuaderno con manos temblorosas, lo abrió en una página al azar. La letra, apretada y un poco inclinada hacia la izquierda, ocupaba cada línea. No era un cuaderno de escuela, era un diario. Hoy volvió a gritarle a mamá, decía la primera frase que sus ojos alcanzaron a leer. Dice que si no le gusta, que se largue. Pero, ¿a dónde nos vamos a ir si todo lo de afuera también es de él? A veces siento que esta casa es una cárcel con alberca. Rosa sintió que el corazón le daba un brinco. Cerró el cuaderno de golpe y miró hacia la puerta, como si alguien la estuviera observando. No había nadie.
solo el silencio denso de la mansión. Se sentó en la orilla de la cama, respirando agitada. Era la voz de una muchacha la que salía de esas letras, una voz que hablaba desde dentro de esa misma casa, desde antes de que los sellos oficiales llenaran las puertas. Una voz atrapada. Abrió otra página. Hoy escuché disparos otra vez. Ya no sé si vienen de aquí o de la calle. A veces, cuando se emborrachan, tiran al aire. Pero yo sé que hay veces que no es al aire. Mamá me dice que me encierre en el cuarto, que me ponga los audífonos, pero se oye igual, huele igual. El olor a pólvora entra por las rendijas. Rosa tragó saliva. El cuarto parecía más pequeño de repente. Jamás había estado tan consciente del sonido de su propia respiración. Leyó un poco más, saltando frases. No hay domingos aquí, no hay días, solo noches largas. Me pregunto si algún día va a entrar la policía de verdad, no esos que vienen a recoger sobres y se hacen de la vista gorda. Me pregunto si cuando eso pase van a ver nuestros cuadernos, nuestras fotos, y van a entender que también fuimos rehenes. Si algún día alguien encuentra esto, quiero que sepa que yo no elegí estar aquí. La última línea que leyó le clavó un dolor en el pecho. Cerró el cuaderno otra vez, como si la tinta quemara. Una idea se le cruzó por la mente con fuerza: llevarse el diario, sacarlo de ahí. Que esa voz no se quedara enterrada entre paredes de mármol y secretos oficiales. Pero la imagen de la mano del licenciado, arrebatándole la cadenita el día anterior, se superpuso en su mente. Todo lo que está dentro de esta propiedad es evidencia. Y detrás de eso, la frase sobre las cosas que huelen a sangre. Se levantó, aún con el cuaderno en las manos. En ese momento, escuchó pasos apresurados en el pasillo y la voz de Perla. «Rosa, Rosa, ven a ver esto». Guardó el cuaderno deprisa, casi sin pensar, dentro de su mandil, bajo la blusa. El papel frío se pegó a su estómago. Sentía que la delataba cada latido. «Ya voy», respondió, tratando de que la voz no le temblara. Salió al pasillo. Perla estaba unos metros más adelante, con la cara pálida, y Lidia detrás de ella con la mano en la boca. «¿Qué pasó?», preguntó Rosa, apresurando el paso. «Encontramos...». Perla tragó saliva. «Encontramos una puerta que no estaba en los planos que nos dieron, y lo que hay detrás no es un cuarto normal». Lidia la tomó del brazo, como buscando apoyo. «Hay escaleras», susurró. «Hacia abajo, el sótano». Rosa sintió como el peso del cuaderno contra su piel parecía hacerse más evidente, como si el diario de la muchacha, de Nancy, pensó, estuviera empujando para salir, para decir algo. Miró hacia donde Perla señalaba. Al final del pasillo, justo donde las luces parecían siempre más débiles, una puerta de metal, medio oculta por un mueble movido del lugar, estaba entreabierta. De la rendija subía un aire más frío, como el aliento de algo que había esperado demasiado tiempo a ser descubierto. Recordó la advertencia de Medina: «Si ve una puerta que baja, da la vuelta». Pero delante de esa puerta estaban Lidia y Perla, dos muchachas que podían ser sus hijas, mirándola con mezcla de miedo y expectativa. En sus ojos había una pregunta muda. ¿Hasta dónde iban a seguir obedeciendo órdenes que protegían a los muertos y condenaban a los vivos al silencio? En algún lugar, muy dentro de sí, Rosa supo que ese día, en ese pasillo, en esa mansión, empezaba de verdad la historia que cambiaría su vida. Porque una cosa era limpiar pisos manchados por historias ajenas, y otra muy distinta, decidir si iba a seguir borrando rastros, o si, por primera vez, iba a ayudar a que la verdad saliera a la luz, aunque fuera desde el corazón de una casa que México prefería olvidar. Perla fue la primera en moverse, aunque las manos le temblaban tanto que el llavero que traía colgado en el cinturón sonaba con un tintineo nervioso.
No más, no más vamos a ver qué tan hondo está, dijo, como si intentara convencerse a sí misma. Ni que fuéramos a robar, nada más miramos y ya. Tú siempre con tus ideas, murmuró Lidia, pero no se apartó. Sus pies parecían clavados al piso, justo frente a la puerta de metal. Rosa, en cambio, se quedó a medio pasillo. Podía escuchar, a lo lejos, el eco amortiguado de voces en otra parte de la mansión. Los agentes, el licenciado, el sonido de papeles moviéndose, de cajas arrastradas. Ahí estaba el mundo oficial, el mundo donde todo se anotaba en actas y se sellaba con sellos. Aquí, en cambio, en ese rincón oscuro, estaba el otro mundo, el que nunca aparece en los informes, el de lo que se barre debajo de la alfombra, el que ella había conocido toda su vida desde las esquinas, desde la banqueta, desde la cocina. Sintió el diario pegado contra su vientre como una mano fría. «No deberíamos», empezó a decir. Pero en ese momento, una corriente de aire más fría subió por la escalera y le erizó la piel. No era un viento natural, no en una casa cerrada como esa. Era como si algo allá abajo hubiera suspirado, o hubiera abierto por fin la boca para hablar después de años callado. Rosa entendió algo. Si no iba ella, irían esas dos, solas, y quizá no tendrían el cuidado de saber cuándo parar. «Si van a hacer tonterías, no las dejen solas», le resonó la voz de su difunta madre en la cabeza, aquel tono resignado con que trataba de controlar a sus hermanos cuando se iban de fiesta. Esa mezcla de regaño y amor que salva más de lo que parece. Caminó hacia ellas. «Sí, vamos a ver», dijo, con un suspiro que le pesó años. «Vamos las tres. Y solo un poquito, un vistazo, ¿me oyeron? Si vemos algo feo, subimos, y ni una palabra de esto afuera». Perla sonrió con una mezcla de miedo y emoción. «Sabía que no eras tan miedosa como pareces, doña Rosa». «No me digas doña», le cortó ella. «Y ponte detrás de mí. Si algo pasa, al menos que caiga yo primero». Empujó la puerta con cuidado. El metal se quejó con un chirrido largo, agudo, como un grito. Enseguida el olor le golpeó la cara. Humedad, concreto, algo rancio, pero también un perfume muy suave, viejo, como el eco de un aroma caro que ya casi no existe pero se niega a irse. Las escaleras eran de cemento, angostas, y bajaban en línea recta. Una sola bombilla colgaba de un cable en el techo, alumbrando apenas los primeros peldaños. «No hay interruptor», susurró Lidia, buscando con la mano en la pared. «Seguro está abajo», dijo Perla. Rosa tragó saliva. «Perla, saca la linterna del celular». «Dijeron que no usáramos el celular», protestó. «Pues hoy vamos a hacer dos cosas que no debíamos», respondió Rosa. «Ya vamos empezando mal, ¿no?» Perla no discutió más. Sacó el celular y encendió la linterna. El haz de luz cortó la penumbra de la escalera, mostrando escalones manchados, paredes con marcas de humedad, un insecto corriendo hacia la oscuridad. Bajaron despacio. Cada paso resonaba más de lo que debía. Rosa sentía que el corazón le latía en los pies. Contó los escalones en silencio, como si eso le ayudara a tener control. 10, 15, 20. A la mitad, la bombilla del techo parpadeó y luego se apagó por completo, dejándolas con solo la linterna. «No me dejes sin luz, ¿eh?», murmuró Lidia, aferrándose al brazo de Perla. «Tranquila», dijo Perla, «la pila está llena». Rosa no contestó. Estaba concentrada en ese olor. Ahora, además de humedad y perfume viejo, alcanzaba a percibir algo metálico, un rastro leve como de hierro oxidado. Demasiadas veces había olido la sangre seca en las calles de su colonia después de una balacera para no reconocer el fantasma de ese aroma. Al final de la escalera llegaron a un pequeño descanso y a una puerta de madera maciza reforzada con placas de metal.
No tenía cerradura visible, solo un cerrojo por dentro, como si quien estuviera abajo pudiera decidir encerrarse o ser encerrado. Rosa se dio cuenta de que el cerrojo estaba abierto. Se miraron las tres sin hablar. En esa mirada hubo más palabras que en cualquier conversación. Miedo, curiosidad, rabia, un extraño sentido de responsabilidad que ninguna de las tres hubiera sabido explicar. Estaban allí en ese momento no por accidente. La vida, con su forma retorcida de acomodar piezas, las había traído a limpiar una casa llena de secretos justo cuando el país decía que quería hacer cuentas con su pasado. Rosa apoyó la mano en la puerta. Estaba fría. «Última vez que pregunto», susurró. «¿Nos vamos o entramos?» Perla tragó saliva. «Ya estamos aquí. Si nos vamos sin ver, nos vamos a quedar con la duda toda la vida, Rosa». Lidia, que temblaba, asintió. «¿Y si hay algo que pueda ayudar a alguien?», dijo, sorprendiéndose a sí misma con sus propias palabras. «No sé. A familias que no saben nada. A gente que anda buscando». Rosa pensó en el diario contra su piel, en las frases que había alcanzado a leer. Si algún día alguien encuentra esto... No sabía si lo que había abajo tenía que ver con la dueña de ese cuaderno, con Nancy, pero sintió que por primera vez en su vida estaba parada en un lugar donde podía elegir no solo sobrevivir, sino hacer algo más. Empujó la puerta. El cuarto era más grande de lo que esperaban. El haz de la linterna se movió nervioso, mostrando primero una mesa metálica en el centro, luego una serie de estantes pegados a la pared, y finalmente algo que las dejó inmóviles, una especie de cama de hospital, con correas de cuero colgando de los costados. «¡Ay, Dios mío!», susurró Lidia, llevándose la mano a la boca. «¿Qué es esto?». Rosa sintió una náusea subirle desde el estómago. No había sangre visible, ni cuerpos, ni nada que gritara horror de manera explícita. Pero el espacio estaba cargado de un peso que no se veía. En los estantes, apiladas de forma ordenada, había cajas de metal etiquetadas con números y cuadernos gruesos con fechas en el lomo. En una esquina, una silla de metal y, sobre el piso, marcas de arrastre. No era un sótano cualquiera, tampoco era una bodega. Era un lugar que no se usa en casas normales. «Parece un cuarto de interrogatorios», aventuró Perla con la voz quebrada. «O de castigo, o de... no sé». Rosa avanzó despacio, sin saber bien a dónde dirigir la luz. Se obligó a respirar por la boca para que el olor no la derrumbara. Se acercó a los cuadernos. Tomó uno de ellos. En la portada, escrito con plumón negro, decía «Registro 2012». Lo abrió temblando. No había relatos, no había explicaciones, solo listas, fechas, horas, iniciales, una serie de números y en algunas líneas una palabra al final. Traslado. Silencio. Resuelto. Algunas tenían una simple cruz dibujada. Pasó páginas. Eran años de entradas. Años de gente que no tenía nombre, solo iniciales. Años de historias resumidas en una palabra. Rosa sintió una rabia fría apoderarse de ella. Rabia contra quien había usado esa habitación, contra quienes sabían y callaban, contra un sistema que ahora les pedía a ellas, a las que siempre limpiaban las sobras de todo, que borraran también esto. Perla se acercó a una de las cajas metálicas. Dudó, pero al final la abrió. Dentro había varias bolsas de plástico transparente, cada una con cosas diferentes. Un par de aretes, una pulsera rota, una cartera sin dinero, un cinturón, una peineta. En cada bolsa, una etiqueta con un código y unas iniciales. «Son cosas de...». Perla no pudo terminar la frase. Lidia se dejó caer en la silla sin atreverse a tocar nada. «Dios nos agarre confesadas», murmuró. «Esto no lo van a enseñar en la tele cuando hablen de la rifa». Rosa
Apartó la mirada de las bolsas. No podía con la idea de imaginar a la persona detrás de cada objeto. Si lo hacía, se perdería. Se aferró al cuaderno de registros, como si en esas letras frías pudiera encontrar algo que la guiara. De pronto, algo llamó su atención, una entrada subrayada, más reciente que las otras. El año coincidía con el último que había leído en el diario de Nancy. La fecha le sonó, aunque no supo por qué. Las iniciales eran NG. Al final de la línea no había cruz, ni la palabra traslado. Solo una palabra, escrita con una letra más apretada, casi nerviosa, pendiente. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. NG. Podía ser cualquier nombre, podía no significar nada, pero el corazón se le desbocó. ¿Qué viste?, preguntó Lidia, notando cómo Rosa había palidecido. Ella dudó un segundo, luego se decidió. Si ya iba a cruzar esa línea, lo haría por completo. Creo que lo que está aquí abajo, dijo levantando un poco el cuaderno, puede estar conectado con alguien que dejó algo allá arriba, alguien que escribió en un cuaderno como este, pero de otro tipo, una muchacha. Perla la miró con los ojos muy abiertos. ¿Encontraste algo? ¿Arriba? ¿Un cuaderno? Sí, admitió. No les dije porque pensé que era mejor no meterlas en mis problemas. Pero ahora ya estamos las tres metidas. Lidia negó con la cabeza incrédula. ¿Y por qué no se lo diste al licenciado? ¿Tú sabes el problema en el que te puedes meter, Rosa? Porque no confío en que lo que le entreguemos a ellos salga de aquí, respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Ya se llevaron una cadenita ayer y quién sabe en qué cajón acabó. Este diario no es una bolsa con cosas, es una voz, y siento que si lo entrego, la van a encerrar en una caja como estas, sin nombre, con un código, casi como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue pesado. Solo se escuchaba un goteo lejano en alguna parte del sótano. Perla apretó los labios. Mi tío, dijo de pronto. Mi tío Chuy desapareció hace 5 años. Iba a entregar una troca y ya no regresó. Mi tía fue a denunciar y le dijeron que seguro se fue con otra. Luego, que andaba en malos pasos. Nadie lo buscó. Nadie. Si esto que está aquí puede servir para que una familia sepa algo, se le quebró la voz. Aunque sea que ya no lo busquen donde no está. Lidia, con los ojos vidriosos, asintió despacio. Mi primo también, agregó. Lo levantaron saliendo de una fiesta. Nunca supimos si fue la poli, el narco, los dos juntos. En mi casa ya no hablamos de él, porque duele. Pero mi abuela sigue poniendo su plato en la mesa en Navidad. Rosa los escuchaba y sentía que algo en el centro del pecho se le partía. No era solo esa casa, no era solo el Chapo. Era todo un país acostumbrado a tragarse su propio dolor para seguir funcionando. Cerró el cuaderno de registros de golpe y lo volvió a poner en el estante. No podía llevárselo. Si faltaban esas cosas, la responsabilidad caería sobre ellas y quizás jamás saldrían de ese hoyo, ni literal ni figuradamente. Pero el diario de Nancy, ese ya estaba en su mandil. Ya lo había elegido. No podemos arreglar todo esto, dijo, con la voz más firme que encontró. No podemos llevarnos cajas, ni cuadernos, ni nada de aquí. Nos hundirían. Pero tampoco vamos a fingir que no vimos. Yo me voy a llevar ese diario, sí, y voy a ver a quién se lo puedo mostrar fuera de aquí. A alguien que no esté metido en todo esto. Un periodista, un abogado honesto, no sé, alguien. Perla la miró, impresionada. Nunca te imaginé así, Rosa. Yo tampoco, respondió ella con una media sonrisa triste. Pero a veces la vida te pone una escoba en la mano y una puerta abierta frente al infierno. Y tienes que decidir si solo barres la entrada, o si ayudas a que se sepa qué hay adentro.
Lidia se levantó de la silla. «Vámonos de aquí», dijo, «antes de que alguien note que falta una bombilla o que la puerta está movida. Ya vimos suficiente para no dormir bien un buen tiempo». Se dirigieron de nuevo a la escalera. Al subir, Rosa se volteó un segundo, como si necesitara grabar esa imagen en su mente. El cuarto frío, la camilla, las cajas, los cuadernos de registros. No tenía cámara, pero esa escena se le quedaría pegada a los párpados para siempre. Mientras subían, las palabras se amontonaban en su cabeza. Sabía que, al cruzar de nuevo la puerta de metal, nada fuera iba a haber cambiado. El licenciado seguiría dando órdenes, los agentes seguirían llenando formularios, el país seguiría hablando de rifas y bienes incautados como si fueran premios de feria. Pero algo dentro de ella sí había cambiado, para siempre. Al salir al pasillo, la luz de arriba les pareció demasiado brillante, casi hiriente. Cerraron la puerta del sótano con cuidado. Rosa se aseguró de que el cerrojo quedara tal como estaba. Pasó la mano por el marco como si pudiera borrar las huellas de su atrevimiento. En ese instante, la voz del licenciado Medina resonó desde el otro extremo del corredor. «Señora Rosa, ¿dónde están? Les dije que no se alejaran de sus áreas». Las tres dieron un respingo. El corazón se les fue a la garganta. Rosa respiró hondo, se alisó el mandil y con el diario pegado a la piel, se giró para enfrentarlo. Lo vio venir, con su carpeta bajo el brazo, el ceño ligeramente fruncido y esa mirada de hombre cansado que carga cosas que no quiere contar. Ese era el momento en que tenía que decidir qué parte de la verdad estaba dispuesta a mostrar y cuál debía guardar por ahora para poder sobrevivir lo suficiente como para que, un día, aquello que había encontrado en la mansión secreta del Chapo Guzmán no terminara enterrado de nuevo en el silencio, porque limpiar era también decidir qué se deja brillando y qué ya no se deja oculto jamás. El grito del licenciado cortó el aire del pasillo como un látigo. «¡Señora Rosa!». Ella se obligó a caminar hacia él, marcando cada paso para que pareciera seguro. A su lado, Lidia y Perla intentaban disimular la respiración agitada. El diario seguía pegado a su vientre, oculto bajo el uniforme, como un corazón ajeno latiendo junto al suyo. «Aquí estoy, licenciado», dijo Rosa, cuando la distancia se acortó lo suficiente. Medina las recorrió con la mirada, de una en una. Había algo distinto en sus ojos ese día, menos paciencia, más tensión. Las estuve buscando en la sala, en la cocina, en los cuartos de huéspedes, dijo frunciendo el ceño. ¿Qué hacían aquí atrás? Rosa sintió que el pasillo entero estaba pendiente de su respuesta. Mintió con la misma naturalidad con la que tantas veces había dicho «no escuché nada» cuando las balaceras sonaban cerca de su casa. «Se nos fue la luz en uno de los cuartos», respondió. «Pensamos que el fusible tal vez estaba por este lado. Andábamos buscando la caja». Medina la sostuvo la mirada. Por un segundo, Rosa creyó que él podía ver a través de la tela y notar el cuaderno escondido. Luego, el hombre suspiró. «Ya les dije que no anden por zonas donde no se les ha pedido», dijo. «No quiero accidentes. Esa casa no es un parque de diversiones macabro, aunque la gente allá afuera la vea así». «Discúlpenos», intervino Lidia con voz temblorosa. «No se va a repetir». Perla asintió, apretando los labios. El licenciado las observó un momento más. Luego, como si algo se ablandara un poco en él, habló en un tono más bajo. «Miren», dijo, «no las traje aquí para hacerlas sentir como delincuentes, pero tampoco puedo permitir que se metan en problemas que no les van a traer nada bueno. Ustedes vienen, trabajan, cobran, se van con su conciencia tranquila. Eso es lo que quiero». «Mi conciencia ya no está tranquila», pensó Rosa, pero no lo dijo. «Claro, licenciado», respondió en voz alta. «Vamos a seguir con los cuartos.
Hoy mismo los dejo como nuevos. Más les vale, dijo él, pero sin verdadera dureza. Y recuerden, si ven o encuentran algo raro, me llaman a mí, ¿está claro? Sí, señor. Medina se fue, sus pasos alejándose por el pasillo. Cuando el eco se perdió, las tres mujeres se miraron. No hizo falta hablar. Sabían que habían estado a un pelo de que todo se viniera abajo. Yo casi me hago encima, murmuró Perla, intentando una broma que salió chueca. Yo también, admitió Lidia. Pero ya vimos lo que teníamos que ver, ¿no? Ahora hay que terminar el día y salir de aquí. Rosa asintió. Sentía el peso del diario como una piedra, pero también como una brújula. Esa noche, en su casa, esperó a que Marisol se durmiera. La muchacha llegó tarde, con olor a cloro y suavizante, cansada de limpiar casas en otro fraccionamiento. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó, sirviéndose un plato de frijoles. «Cansado», respondió Rosa. «Esa casa no se acaba nunca. Dicen en el barrio que es una de esas casas del narco que ahora el gobierno va a rifar», comentó Marisol bajando la voz, como si las paredes también chismearan. «Que la gente anda comprando cachitos de lotería soñando con ganarla». Rosa la miró, con un nudo en la garganta. «Hay cosas que no deberían ser premios», dijo, simplemente. No quiso decir más, no esa noche. Cuando el silencio se apoderó de la pequeña casa y solo se escuchaban los ruidos lejanos del barrio, un perro ladrando, una moto pasando, alguna música apagada, se sentó a la mesa con el diario. Lo sacó del mandil con manos que todavía temblaban. La portada seguía igual, raspada, con las calcomanías de corazones medio arrancadas. Lo abrió con cuidado, empezó a leer desde el principio. «Me llamo Nancy», decía la primera página. «Pero aquí casi nadie me llama por mi nombre. Soy la niña, la chamaca, la hija de ella. A veces siento que ni yo sé quién soy sin esta casa». Rosa leyó hasta que los ojos le ardieron. Cada página era un golpe. Nancy hablaba de una madre que vivía en constante miedo, de un hombre poderoso que entraba y salía cuando quería, de fiestas interminables, de hombres armados que no conocían la palabra no, de sirvientas que preferían no mirar para seguir respirando. «Hoy vi bajar a uno al sótano», decía en una página. «Iba arrastrando a alguien. Mamá me dijo que no me asomara, que aquí hay cosas que una muchacha decente no debe ver. Pero ¿qué tal las cosas que una muchacha decente no debería vivir, mamá? De esas nadie me cuida». Rosa sintió que algo se le rompía por dentro. El sótano, el cuarto frío, las iniciales, las bolsas con objetos, todo se conectaba como piezas de un rompecabezas que nunca debió existir. En otra página, más adelante, Nancy hablaba de una decisión. «Si algún día esto se acaba, quiero que quede algo escrito, para que al menos una persona sepa que no fuimos sombras que pasaron por la tele cuando lo detuvieron. Que aquí había vidas, no solo lujo. Que esta casa está hecha de gritos que no se oyen en las noticias». Al final del diario, las frases se volvían más cortas, más apretadas, como si el tiempo se acabara. «Hoy escuché que se quieren ir, que ya no es seguro estar aquí, que la policía está más cerca. No sé si eso es bueno o malo. Tengo miedo de que los de afuera sean igual que los de adentro». La última entrada era apenas una línea. Si alguien lee esto, por favor, no deje que todo se quede enterrado en estas paredes. Rosa cerró el cuaderno con cuidado, como si cerrara los ojos de alguien. Se quedó un rato en silencio. Luego tomó una decisión. Al día siguiente, en la mansión, el ambiente estaba distinto. Más movimiento, más gente entrando y saliendo. Se hablaba de una visita de nivel alto para supervisar el avance, de fechas que se acercaban, de plazos. Rosa trabajó en silencio, pero con los sentidos despiertos. Esperó el momento en que el licenciado Medina se quedara solo en el estudio.
Lo vio entrar, cerrar la puerta, sentarse frente al escritorio lleno de papeles. Tocó 2 veces, suave. «Adelante», contestó él, sin levantar la vista. Rosa entró, cerró la puerta detrás de sí. El corazón le golpeaba en las costillas. «¿Qué necesita, señora Rosa?», preguntó él, revisando unos documentos. Le dije que cualquier cosa se la dijera a los guardias. «No es algo de limpieza», respondió ella. Él levantó la vista. La expresión se le endureció un poco. «Si es sobre horarios, pagos o quejas, tiene que hablar con la agencia, no conmigo». «No es sobre eso, licenciado», dijo Rosa tomando aire. «Es sobre lo que hay aquí y lo que va a quedar cuando ustedes se vayan». Medina la miró fijamente. Se recostó en la silla, cruzó los dedos sobre el escritorio. «Tenga mucho cuidado con lo que va a decir», advirtió. «Aquí todo lo que se habla puede tener consecuencias». Rosa tragó saliva, pero no se echó para atrás. «Usted dice que vino a limpiar en nombre del gobierno», empezó, «que esto es un proceso, que van a rifar la casa, que va a servir para una causa buena. Pero allá abajo», bajó la voz, «en el sótano no hay nada bueno, licenciado, solo cosas que nadie quiere ver». Él cerró los ojos un segundo. No parecía sorprendido, parecía cansado. «Les dije que no bajaran», dijo sin gritar, pero con la voz cargada. «Les dije claramente. Y le hicimos caso, hasta que ya no pudimos», respondió Rosa. «Usted sabe qué hay ahí. No me lo niegue. Cuadernos, cajas, cosas de gente que no está». Un músculo en la mandíbula de Medina se tensó. «No es asunto suyo», respondió. «Eso le corresponde a otras áreas, a otras personas. Hay protocolos. Y esos protocolos también dicen que un día va a llegar alguien con un cachito de lotería, va a ganar esta casa y va a vivir encima de todo eso, como si fuera solo tierra húmeda», preguntó Rosa, con la voz quebrándose. «También dice que las familias de los que pasaron por aquí jamás van a saber nada». El licenciado la miró, ahora con algo más que irritación. Había una sombra de culpa en sus ojos. «¿Qué quiere de mí, señora Rosa?», preguntó lentamente. «Yo no hice esta casa, yo no levanté los túneles, ni organicé las fiestas, ni escribí esos registros. A mí me mandaron a poner orden en el desastre. Y yo tampoco hice nada de eso», respondió Rosa. «Pero aquí estamos, usted con su carpeta, yo con mi trapeador, y los dos pisando encima de historias que nadie quiere oír. La diferencia es que usted sí puede hacer algo más que callarse». Medina la observó con más detenimiento, como si la viera por primera vez. «¿Qué trae?», preguntó. «Lo está escondiendo desde que entró». Rosa sintió un golpe de frío en el estómago. Lo había notado. Llevó la mano al mandil despacio, sin brusquedad, y sacó el diario de Nancy. Lo colocó sobre el escritorio, entre ellos. «Esto no estaba en la bodega de evidencias», dijo. «Estaba en un cuarto de huéspedes, entre una chamarra y la cama. Alguien lo dejó ahí, alguien que vivía aquí. Una muchacha». Medina miró el cuaderno como si fuera un animal que pudiera morderlo. «¿Cuánto leyó?», preguntó. «Lo suficiente», respondió Rosa, «para saber que la dueña de ese cuaderno no era parte de los malos. Era una víctima más, igual que su mamá, igual que mucha gente, y para saber que si ese cuaderno se queda aquí, va a terminar como todo lo demás, guardado en una caja, con un número, en un sótano». Medina alargó la mano hacia el diario, pero se detuvo a medio camino. «Esto», murmuró, «esto también es evidencia». «No, licenciado», lo interrumpió ella, «esto es una voz. Ustedes ya tienen suficientes cosas que sirven para armar carpetas y casos, pero esto sirve para que la gente entienda lo que de verdad pasaba aquí. No solo helicópteros, operativos y montañas de dinero, también niñas que no elegían dónde dormir». El hombre la miró largo rato, luego suspiró. Parecía luchar consigo mismo. «¿Qué quiere que haga?», volvió a preguntar. «¿Que lo saque en la rueda de prensa?».
¿Que lo suba a Internet? ¿Que me pongan una diana en la espalda? Quiero que no lo entierre, dijo Rosa con sencillez. Que llegue a alguien que pueda usarlo sin que lo desaparezcan. No sé quién. Un periodista serio, una organización, no sé. Yo no tengo contactos, pero usted sí tiene más que yo, más acceso, más voz. Medina se quedó en silencio. Afuera se escuchó el ruido lejano de una camioneta arrancando, la voz de un guardia, el eco de alguien moviendo muebles. Adentro solo ellos y el cuaderno. Al fin, el licenciado tomó el diario. Lo abrió. Leyó unas líneas. La expresión se le fue transformando. El gesto técnico se le ablandó, y por un instante Rosa vio al hombre detrás del traje, uno que también cargaba su propia hiel. «Yo también tengo una hermana», dijo de pronto, sin apartar la vista de las páginas. Se llamaba Julia. La última vez que la vimos fue hace 8 años. Salió a una fiesta en Mazatlán. Nunca llegó. Hicimos todo por la vía legal. Denunciamos, insistimos. Nada. Un día, el comandante que llevaba el caso me dijo en corto que mejor dejáramos de moverle, que era peligroso. Yo fui estudiando, subiendo en el sistema, creyendo que desde adentro iba a poder cambiar algo. Cerró el cuaderno. «Y ahora míreme», añadió con una sonrisa amarga. «Aquí limpiando la basura de otros como usted. Solo que con corbata». Rosa lo escuchó con una mezcla de sorpresa y compasión. No había imaginado ese dolor detrás del hombre que les daba instrucciones. «Si este diario hubiera sido de mi hermana», dijo él en voz baja, «¿qué me hubiera gustado que hiciera quien lo encontrara? No guardarlo en una caja, eso seguro», alzó la mirada. «No le puedo prometer justicia, señora Rosa», continuó. «No solo por lo que pasó en esta casa, sino por todo lo demás. Sería mentirle, pero sí le puedo prometer algo. Esto no se va a ir al sótano. Voy a hacer que lo lea gente que pueda amplificarlo, sin que lo desaparezcan tan fácil. Y si de aquí sale una historia que obligue a mirar el legado de este tipo de lugares de otra forma, pues que así sea». Rosa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no dejó que cayeran. «Con eso me basta», dijo. «Yo no quería llevármelo a mi casa, me da miedo, pero tampoco podía dejarlo donde lo encontré. Me hubiera perseguido toda la vida». Medina asintió. Guardó el diario en una carpeta, no junto al resto de los expedientes, sino en el maletín personal que siempre traía consigo. «Una cosa más», añadió. «Nadie puede saber que usted me entregó esto. Ni sus compañeras, ni su familia. Esa es la condición. Ellas ya saben que lo encontré», admitió Rosa, «pero no saben que se lo iba a dar a usted y no lo van a decir afuera. Tienen tanto que perder como yo». El licenciado hizo un gesto de resignación. «Entonces procure que esto se quede entre unos pocos», dijo. «Mientras menos gente sepa detalles, menos riesgo para ustedes. Yo voy a hacer mi parte, porque, aunque no lo parezca, también estoy cansado de barrer debajo de la alfombra». La conversación terminó ahí. Rosa salió del estudio con un peso menos en el cuerpo y otro nuevo en el alma. Había entregado el diario, pero ahora todo dependía de un hombre al que apenas empezaba a conocer. Aún así, algo en su intuición le decía que era el camino menos malo. Las semanas siguientes pasaron entre trapeadores, paredes repintadas, muebles pulidos. Vinieron arquitectos, decoradores, fotógrafos. Hicieron tomas de la alberca, del comedor, de la fachada imponente. Apenas si mostraron en los noticieros un vistazo rápido de la cocina donde Rosa pasaba horas. Mucho menos hablaron del sótano. En el barrio la gente comentaba la rifa con emoción. «Imagínate, ganar esa mansión», decía la vecina. «Salir de aquí para irte a vivir donde antes solo entraba la crema y nata». ¿Y los otros? Rosa callaba. Cada vez que veía en la tele las imágenes editadas del lugar que ella conocía completo,
Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Quitaban los silencios, las manchas, las marcas en los muebles, quitaban a Nancy, hasta que un día algo cambió. Una noche, mientras cenaban, Marisol encendió la televisión para ver las noticias. «Mira, mamá», dijo. «Otra vez están hablando de las casas del narco que el gobierno va a rifar. Sí que les gusta sacar eso». Pero el tono del conductor, esta vez, era diferente. Ya no era solo la exhibición de lujo confiscado. Era más serio, más grave. No solo eran símbolos de riqueza ilícita, sino también escenario de abusos y horror, decía. Hoy, en exclusiva, presentamos fragmentos del diario de una joven que vivió en una de esas residencias y cuya voz nos obliga a mirar de frente el costo humano de la violencia. Rosa se quedó petrificada. En la pantalla apareció la imagen de un cuaderno, muy parecido al que ella había tenido en las manos. El rostro de la muchacha no se mostraba, respetando su identidad, pero una voz en off empezó a leer fragmentos que ella conocía de memoria. «Esta casa es una cárcel con alberca», escribe, decía la voz. Habla de noches de disparos, de miedo constante, de una vida rodeada de lujos que no le pertenecían, de hombres armados que entraban y salían como si las personas fueran parte del mobiliario. Marisol se tapó la boca. «Mamá», susurró, «es justo como la casa donde tú trabajas». Rosa no dijo nada. Tenía la mirada clavada en la pantalla. El reportaje continuó, hablando de la mansión incautada a un capo del cártel de Sinaloa, de cuartos ocultos, de un sótano que había sido escenario de interrogatorios, castigos y desapariciones. No daban nombres completos, no decían el Chapo a cada rato, pero todo el país sabía de quién hablaban. «Gracias a documentos encontrados en la propiedad», decía el periodista. «Hoy sabemos que no todos los que vivieron ahí lo hicieron por decisión propia, que hubo jóvenes atrapadas, familias aterrorizadas, empleados obligados a callar, voces que el Estado tiene la obligación de escuchar». Rosa pensó en el licenciado Medina. Imaginó su rostro frente a esa transmisión. No sabía cuántos riesgos habría tenido que tomar para que ese diario llegara a esos micrófonos. Pero había cumplido. La emisión cerró con una reflexión sobre la rifa. «Hablar de estos bienes como premios», dijo el conductor, «es olvidar que están construidos sobre historias de dolor. Si vamos a darles un nuevo uso, debe ser con memoria, no con amnesia». En el barrio, algunos vecinos chiflaron, otros cambiaron el canal. Algunos les molestaba que les movieran el sueño de la mansión. Otros por fin ponían palabras a lo que siempre habían sospechado. Marisol miró a su madre. «¿Tú sabías algo de eso?», preguntó con cuidado. Rosa tomó aire. Podía negar, como había hecho tantas veces en su vida, o podía, por primera vez, hablar, al menos un poco. «Sé que esa casa no es un premio», respondió, «y que hay gente que nunca va a poder rifa, nada, porque ya no está, solo eso». Marisol la observó con ojos llenos de preguntas, pero no insistió. Sabía leer los silencios de su madre. Pasaron meses. La rifa se hizo, con bombo y platillo, pero nadie quiso realmente vivir en la mansión. Se habló de convertirla en centro cultural, en refugio para mujeres, en museo de la memoria. Las propuestas iban y venían, enredadas en trámites, discursos y grillas. En el mientras tanto, la mansión quedó cerrada otra vez. Esta vez no por miedo a que entrara el narco, sino por miedo a lo que significaba su historia. Rosa volvió a limpiar casas más pequeñas, más normales. El dinero seguía siendo justo, pero algo en ella había cambiado. Ya no aceptaba con tanta facilidad comentarios como «a nosotros no nos toca opinar».
Cuando en la colonia se hablaba de desaparecidos, de levantones, de algo habrá hecho, ella levantaba la voz. Nadie merece desaparecer, decía. Nadie merece que su historia quede enterrada en un sótano. Lidia encontró trabajo en una estética y dejó de entrar a casas ajenas. Perla se fue al norte a probar suerte en una maquila, pero a veces mandaba audios de WhatsApp donde decía que aún soñaba con la camilla de aquel sótano. El licenciado Medina nunca volvió a aparecer en la vida de Rosa, al menos no en persona, pero de vez en cuando algún reportaje nuevo mencionaba fuentes dentro de la investigación que filtraban información sobre casas, túneles, registros. Cada vez que eso pasaba, Rosa se preguntaba si él seguiría cumpliendo su parte, empujar poco a poco para que la verdad no volviera a encerrarse bajo llave. Un día de lluvia, Rosa y Marisol se refugiaron en casa viendo un documental sobre las heridas abiertas de México. Salieron imágenes de fosas, de madres buscando, de cruces al borde de las carreteras. Y por unos segundos, una imagen breve, casi simbólica, de una casa en una colina de Culiacán, la mansión, recortada contra un cielo gris. La voz del narrador dijo: «Detrás de cada pared de lujo hay historias que rara vez se cuentan. No son solo mansiones ni bienes incautados, son monumentos al horror cotidiano que muchas personas humildes tuvieron que ver, limpiar y callar. Pero poco a poco, esas voces empiezan a salir de la oscuridad». Rosa apagó la televisión. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró cómo la lluvia caía sobre las láminas de los techos vecinos. No sabía qué destino final tendría la mansión secreta del Chapo Guzmán. Si la convertirían en museo, en refugio, en escuela, o la dejarían pudrirse despacio. Pero sí sabía algo. Gracias al diario de Nancy, gracias al riesgo que ellas tres tomaron, gracias a que un hombre en traje decidió ser, por una vez, algo más que un burócrata, esa casa ya no era solo un símbolo de lujo macabro. Era también un testigo incómodo, un recordatorio del precio que habían pagado los de abajo para sostener los reinos de los de arriba. Marisol se acercó por detrás y le pasó un brazo por la cintura. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó. Rosa la abrazó. «En que, aunque seamos pobres, aunque nos toque siempre limpiar lo que otros ensucian, también tenemos memoria», respondió. «Y la memoria, mija, es algo que ni los narcos ni los gobiernos pueden rifar». Marisol apoyó la cabeza en su hombro. «¿Crees que algún día todo esto cambie?», preguntó. «Lo de las desapariciones, los miedos, las casas así». Rosa miró la lluvia, pensó en Nancy, en el sótano, en Medina, en su propia vida. «Tal vez no como quisiéramos», dijo, «pero cada vez que alguien se atreve a contar lo que vio, aunque sea en un cuaderno escondido, empuja un poquito al mundo en otra dirección. Y eso ya es algo». La lluvia siguió cayendo, limpiando los techos, las calles, los vidrios. En alguna parte de la ciudad, detrás de rejas oxidadas, la mansión aguardaba su siguiente destino. Ya no tan silenciosa, ya no tan segura de ser olvidada. Porque al final, la verdadera limpieza no estaba en el brillo del mármol, sino en la valentía de quienes, como Rosa, se negaron a seguir barriendo la verdad debajo de la alfombra. Y eso, en un país acostumbrado al miedo, era un lujo más grande que cualquier alberca.